Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y te saludo desde Ciénega, Durango. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Éxodo 12, 26-27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Dios te bendiga. A lo largo de la historia de la redención, hay momentos que se alzan como faros de significado eterno. La noche de la Pascua es uno de ellos. No se trató simplemente de una cena o de una ceremonia más dentro de la cultura hebrea. Fue la intervención directa del Dios del cielo en los asuntos de una nación oprimida, una demostración irrefutable de que Él es soberano sobre la vida, sobre los reyes, sobre los dioses falsos y sobre el destino mismo de la humanidad. En Egipto, cada plaga fue una respuesta al pecado institucionalizado, a la idolatría y al rechazo a Dios, pero la 10ª fue un punto de inflexión. El juicio más solemne, la última oportunidad de rendirse. Y aún así, el corazón endurecido del faraón se negó. Sin embargo, en medio del juicio, Dios ofreció redención, protección y gracia por medio de un cordero sin defecto cuya sangre debía marcar los hogares de los creyentes. Esta imagen poderosa no fue una casualidad, era una sombra que proyectaba hacia la cruz, hacia la verdadera Pascua. Cristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. La Pascua no fue solo un evento histórico con implicaciones nacionales, sino una revelación teológica profunda que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. Cada detalle tenía una intención redentora. El cordero sin mancha, la sangre aplicada con fe, el pan sin levadura, la urgencia de estar listos para partir. Era el nacimiento de una identidad espiritual, un llamado a la obediencia, una lección viviente que debía transmitirse de padres a hijos como si cada nueva generación hubiese vivido en carne propia aquella liberación. Y aún hoy, cuando recordamos la cruz y participamos del pan y del vino, no hacemos más que reafirmar el mismo mensaje que resonó esa noche en Egipto. Dios salva, no por obras humanas, sino por fe en la sangre derramada. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Viernes, 1 de agosto. La Pascua. Repaso. Durante esta semana vimos cómo, antes del juicio final sobre Egipto, Dios reveló con anticipación su plan a través de su profeta. En armonía con lo que declara Amós 3:7, el Señor no actúa sin antes advertir. Moisés fue portavoz de una última llamada al arrepentimiento, y su salida airada de la presencia del faraón fue un testimonio de su dolor por la dureza de aquel corazón. Fue también una expresión del conflicto entre la misericordia divina y la justicia necesaria. Esta tensión nos confronta incluso hoy. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos advertencias del cielo? ¿Percibimos los toques suaves de Dios en nuestra conciencia o necesitamos 10 plagas para responder? La atención de Dios antes del Éxodo no se centró en estrategias logísticas, sino en adoración y redención. Al instruir sobre la celebración de la Pascua, el Señor enseñó que el verdadero camino a la libertad comienza con la fe en su promesa, no con nuestras capacidades. Las familias debían centrarse en el Cordero y en la sangre, símbolo claro de que solo por medio del sacrificio divino se puede evitar la condena. Esta sangre, aplicada sobre los dinteles, representaba el acto de apropiarse individualmente del perdón y la salvación. No era suficiente que el Cordero muriera, debía haber una acción de fe. Así ocurre también con Cristo. Su muerte en la cruz tiene poder redentor solo cuando la aceptamos con fe personal. El martes profundizamos en el significado de la sangre y la levadura. La sangre del Cordero es central en todo el plan de salvación, pues es lo único que podía proteger a los israelitas del juicio.
A su vez, la levadura fue eliminada como símbolo del pecado oculto que fermenta el corazón. Celebrar la Pascua sin levadura era una manera de decir que la libertad no consiste solo en salir físicamente de Egipto, sino también en purificar el alma. Para nosotros hoy, representa la necesidad de examinar nuestro interior y remover todo lo que deshonra a Dios. Cada Semana Santa, cada Cena del Señor, cada oración de arrepentimiento debe llevarnos a recordar que la sangre de Cristo aún tiene poder para librarnos. El miércoles exploramos el mandato divino de contar la historia a los hijos. Pasar la antorcha es más que narrar un hecho antiguo, es actualizar el Evangelio en cada generación. Israel debía contar cómo el Señor los liberó de la esclavitud como si ellos mismos hubieran estado allí. Esta forma de transmisión de la fe no es solo didáctica, sino espiritual. Moldea la identidad, fortalece la memoria colectiva y preserva la fidelidad. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por otros, también recordamos lo que ha hecho por nosotros. Así, nuestra propia fe se renueva, y nuestros hijos reciben el legado más valioso. Una experiencia viva con el Dios Redentor. El jueves abordamos la 10ª plaga, la más severa y definitiva. La muerte de los primogénitos fue un juicio justo sobre una nación que había endurecido su corazón y despreciado reiteradamente la voz de Dios. La Biblia no disimula la gravedad del pecado ni la severidad de sus consecuencias. El juicio sobre Egipto fue también una retribución por los infanticidios cometidos años antes contra los niños hebreos. Lo que se siembra, se cosecha. Sin embargo, en medio del juicio, la sangre del Cordero ofrecía una puerta de escape. Hoy, en un mundo herido por el pecado, solo hay un refugio seguro. La sangre de Cristo aplicada por fe. Y al llegar al viernes, todo adquiere mayor profundidad. Elena de White lo expresa con claridad. La Pascua no solo conmemoraba el Éxodo, sino que era un símbolo típico de la gran liberación que Cristo realizaría para libertar a su pueblo del pecado. No bastaba con que el Cordero fuera sacrificado, su sangre debía ser aplicada personalmente. Así también nosotros debemos creer, no solo que Cristo murió por el mundo, sino que murió por mí, por ti, por cada uno en particular. Aceptar ese sacrificio no es un acto intelectual, sino una entrega existencial que transforma la vida. La Pascua, en su esencia, nos enseña que todo intento humano de salvación es insuficiente, que la fe obediente en el poder redentor de Dios es nuestra única esperanza. En estos días hemos visto justicia, misericordia, obediencia, sangre, redención, memoria, testimonio y juicio. Cada uno de estos temas no es solo parte del relato del Éxodo, sino un eco del Evangelio eterno. Así como los israelitas fueron llamados a salir de Egipto y vivir como pueblo apartado, nosotros también somos llamados a salir del pecado y vivir como nación santa. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Hoy, como ayer, todo depende de una decisión. Aplicar la sangre por fe y caminar hacia la libertad que solo Dios puede dar. Haz parte de nuestro estudio interactivo en Facebook, Instagram, Threads y Twitter. Cada día, de domingo a viernes, publicamos preguntas a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Comparte tus comentarios y experiencias, y juntos profundicemos en nuestro aprendizaje.